Bueno, se lo adelantábamos antes de la pausa. Están con nosotros el querido Federico Lemos. Fede, bienvenido. Muchas gracias. Placer tenerte por acá. Siempre un placer. Recién llegado. Recién llegadito hace unos días. Bien. Bueno, poco estoy por acá. Últimamente estoy más sí, afuera últimamente comer un asado con Lemo está complicado porque no está nunca. Empezamos a tirar, ¿viste? No está complicado comer un asado con Lemo, está complicado comer un asado con Lemo en Uruguay. Bueno, ok, tenés razón. Hay que viajar. Si vos viajaras, tenés razón. Por ahí, si vos me dejás que yo viaje, yo voy. Ya. Pero después me vas a decir que tengo que venir acá. Claro. Bueno, Fede, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y estás acompañado por el doctor Ignacio Curvelo, que es el director general de Secretaría del Ministerio de Turismo, que también le damos la bienvenida. Placer recibirlo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esteban, Fernando, un saludo a toda la audiencia. Ayer justo dieron las cifras, ¿no? Ayer justo dimos las cifras, muy contentos. La verdad que vinieron más y gastaron un poco menos. Vinieron ¿no? más y gastaron un poco menos. Vinieron un 11,6% más de visitantes. Y gastaron un 4 y gastaron un poco menos. Es lógico por la coyuntura económica con Argentina, que es nuestro principal cliente, entre comillas, de turismo. Pero la verdad que muy conformes, superamos los niveles de prepandemia. Y bueno, hay que estar muy conformes. Yo ayer cuando daba esas cifras, porque las dimos así a grosso modo, decía con Esteban, volvimos a una época en la que se decía que los argentinos traían hasta el papel higiénico para no comprarlo acá. Y entonces, claro, a la hora del gasto, gastan menos. Exactamente. De todas formas, como dijimos recién, el número de visitantes argentinos se superó. Bueno, ahora se podrá decir lo que se quiera, pero bueno, hay que analizar lo que vivimos y bueno, esta temporada con estos números es algo que hubiera firmado antes, así que muy contentos, el sector está contento, el sector privado está contento, por supuesto, siempre para mejorar, siempre hay para ir a más, pero hemos tenido una reactivación muy importante. Quedó zanjada la discusión con la oposición, uno se acuerda, mediado de enero, ¿no? Desde el Frente Amplio, por ejemplo, decían, estos números no son los reales, y ustedes del Ministerio decían, bueno, vamos a esperar que termine la temporada y vemos, quedó zanjado eso. Sí, con números oficiales. Siempre los números, siempre hay una discusión en el tema numérico. Es un tema complejo, es una metodología compleja. El Ministerio se nutre de datos de, por ejemplo, un convenio con Antel, datos de movilidad que tenemos en todo el país. Se nutre de los datos de Dirección Nacional de Migraciones. Por su parte, el propio equipo estadístico del Ministerio de Turismo realiza encuestas presenciales en cruceros y en los puestos de frontera. Bueno, todo eso a través de una metodología llega a los números finales. El equipo del Ministerio sigue siendo el mismo, son los mismos funcionarios que estaban antes, se sigue trabajando de la misma manera, solo que hemos adicionado algunos elementos que principalmente aporta la tecnología para hacer los números cada vez más fiables, ¿verdad? Bien, yo ayer contaba cuando hablábamos de que nos iban a visitar, le contaba a Fernando que no vio Greg Mortimer, no vio la película, En busca de una tierra solidaria. Hoy lo resolvemos eso. Hoy no porque juega Peñarol, pero mañana se hace mover. Y yo le contaba que tuve la suerte de estar en la presentación oficial de la película y le decía a Fernando y a todos los oyentes que lo que más me sorprendió, más allá de la película en sí misma, fue la emoción que vivimos. No sé, éramos 800 y pico de personas, la emoción que se vivió en determinados puntos de la película, que realmente salimos de ahí mucho. Yo salí de ahí, terminé tuiteando Uruguay no más, que fue un grito que se escuchó ahí mismo ese día, en el lanzamiento de la película, porque quedamos todos como, ¿no? Che, qué bueno que estuvo esta historia, ¿no? Y qué bueno que se te ocurrió reflejarlo en una película. Sí, esa noche además fue un 22 de diciembre, es una fecha difícil para hacer cualquier cosa en Uruguay, ¿no? Acá 2 días antes de Navidad, recuerdo que se suspendió por mal tiempo, el avant premier estaba previsto para unos días antes, estábamos muy nerviosos que fallara la convocatoria, y sin embargo fue impresionante lo que se vivió en el MUMI, ahí en el Museo de las Migraciones, en la Ciudad Vieja, casi ahí llegando al puerto, y es algo que se sigue repitiendo casi un año y medio después. Nos pasó en Miami, ahora, hace unos días, y además es importante decirlo porque quedó un poquito lejos la pandemia, 3 años ya, ¿no? 3 años incluso del operativo de rescate de Greg Mortimer, el operativo que recorrió el mundo y que fue... Que fue en el 2020. 2020, exacto, pero
con la distancia y viendo la película hoy, tanto tiempo después, tuve la oportunidad justamente en el inicio de esta gira, porque mucha gente me dice, ¿y todavía la película está dando vueltas? Y sí, está dando vueltas porque a veces la distribución permite esas cosas y permite extender la vida útil de lo que en muchas películas que están muchísimo tiempo dando vueltas y vos las encontrás en plataformas y mirá, y la ves de vuelta, ¿verdad? Y esta es una película que es para ver varias veces también. Me han dicho muchas personas que han ido a verla más de una vez porque sienten que muestra la mejor versión de nosotros mismos, los ciudadanos de este país, los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese grito arriba Uruguay, o que lo que la gente, lo que nos decía el Tonga Reino en Miami, o Piero Achugarri, o mucha gente que nos acompañó, que decía, qué maravilloso poder, por un lado, difícil recordar todo lo que vivimos y lo que nos pasó, poner en perspectiva ese momento de la humanidad de nuestro país, lo increíble que fue, y por otro lado, lo que nuestro país hizo, ¿no? En ese sentido, creo que la película lo intenta reflejar de una manera, además, que buscaba no ser, y ahí me detengo un segundo, un refrito periodístico de algo que durante meses y meses nos bombardeó. Había un desafío desde la realización que era, no quiero hacer algo que ya todo el mundo conoce. Que era tal vez lo más natural o automático. El camino más fácil. Exacto. Sí. Exacto. Es muy interesante lo que señalás, Esteban, y imagínate, si a vos como uruguayo te produce esa emoción, no sabés lo que genera la película cuando la presentamos afuera, en el exterior. Hemos ido a varios lugares del mundo, te menciono, por ejemplo, Chile, Costa Rica, la Sorbonne de París, hicimos una presentación de Uruguay País. Es una carta de presentación. No, es impresionante. Y yo a veces comienzo algunas presentaciones hasta con una placa que es escolar, que es la ubicación geográfica de Uruguay. Claro. Porque realmente cuando uno viaja por el mundo y está en eventos donde participan europeos, americanos, y Uruguay, la verdad que no se sabe mucho. A raíz de esta historia que pasamos, por supuesto, no siempre la película entera, pero hacemos con Fede un tráiler, que bueno, él me lo edita, de acuerdo un poco al mercado que vamos, con esos puntos emocionantes que tú me mencionás, algunos más que otros. Por ejemplo, el traslado desde el puerto hasta el aeropuerto, donde hay uruguayos con la bandera en horas de la noche, saludando un ómnibus de personas infectadas con COVID, que en ese momento, ¿no?, todo el mundo quería estar alejado. Bueno, y lo que transmite los participantes de la historia. Gente en la Rambla, a la pasada, al paso del ómnibus, como si fueran una caravana deportiva. Exactamente. Y bueno, y a raíz de esta película, que a veces es un tráiler de 4 o 5 minutos, no saben lo que genera, el interés que genera de Uruguay, la gente se empieza a ver dónde es, qué características tenemos, qué ofrecemos, ¿no? Así que es una herramienta de promoción, de dar a conocer al Uruguay que realmente llega con muchísima fuerza, con muchísima emoción, y que, como dice Fede, habla de lo que es el país, habla de lo que es Uruguay, habla de lo que son los uruguayos, habla de la capacidad que tuvo el país de responder a un determinado hecho histórico en un momento de incertidumbre absoluta, de temor, y bueno, y que deja al Uruguay bien arriba. Además, un operativo, Fernando, que es motivo de elogios porque podía haber salido muy mal y salió muy bien. Entonces también muestra la capacidad que nuestro país, en cuanto a las organizaciones políticas, en ese momento el gobierno de turno, que sigue siendo el gobierno de hoy, las organizaciones privadas, los sistemas de salud, las fuerzas de nuestro país, la sociedad toda, cómo el trabajo organizado permitió frenar el impacto de lo que podía haber sido un desastre, ¿no? Sí, podía haber salido mal y no sucedió. La película de alguna manera también busca reflejar eso y mostrar cómo se trabajó. Casi todos ya lo sabemos, pero contale a quienes no y a quienes nos están escuchando cómo se te ocurre la realización de la película. En ese momento lo que pensábamos todos era salvarnos. Sí, estaba varado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Era uno de los millones varados en el mundo sin poder regresar a Uruguay. En ese momento estaba filmando una película documental con el colectivo musical Bajo Fondo, con Gustavo Santolaya, un proyecto que vengo desarrollando desde hace un tiempo. Quedo varado, se cierran las fronteras y no puedo volver. Bueno, una angustia importante, ¿no? No poder volver a tu casa, que te corten algo tan preciado y básico como la libertad de poder moverte, trasladarte, no puedes salir, no puedes moverte, no hay aviones, se cerró el mundo. Algo que además no sabíamos, nadie estaba preparado para eso. Y que no sabíamos cuánto iba a durar. ¿Cuánto iba a durar? Encima de eso. Claro, entonces había una angustia en mí muy, muy marcada, que se estaba dando con el paso de los días, y yo estaba a la espera de esos famosos vuelos humanitarios que Talvi, con
la aerolínea Amazonas, y se estaban coordinando con Cancillería, en fin, todo ese proceso de Todos en Casa. No sé si recuerdan el proyecto con el que Talvi tuiteaba todos los días. Y yo esperando un avión para volver. En esas semanas de angustia y incertidumbre, no poder volver a Uruguay, no saber cuándo iba a ver a mi hijo, estar con mis amigos, con mi familia, me provocaron muchísima ansiedad. Y empecé a, como todos, a intentar controlarla, y en una de esas tardes de ver televisión, doy con una cadena internacional, en ese momento no sé si americana o inglesa, y empiezan a hablar de Greg Mortimer. Empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y empiezan a hablar, y empieza a ser replicado por todos las señales de televisión de Estados Unidos. Y no podía evitar generar una sensación automática de empatía con esa gente por lo que estaba pasando, porque yo me estaba pasando una cosa, digo, esta gente, yo estoy acá, que no puedo volver, esta gente está en el medio del mar infectada, un horror. Por otro lado, también la deformación profesional de decir qué gana de prender una cámara ya mismo y traer arriba ese barco. Claro. Y además había países que le estaban impidiendo arrimarse, ¿no? Claro, y una de las cosas que me decían eran eso, compañeros y amigos de Estados Unidos, americanos, colombianos, mexicanos, che, qué bien Uruguay, cómo le abre la puerta a este crucero. Y ahí me voy al aeropuerto después de conseguir varias semanas después el vuelo, y estoy a punto de embarcar a un vuelo que me llevaba a la otra costa de Estados Unidos, costa este, Nueva York, para conectar con Houston y después volver a Uruguay. Tenía que hacer 16 horas para llegar al vuelo que me traía a Uruguay. Y estoy en la cola de migraciones y veo un tuit de Ernesto Talvi, uno de los tantos que mandaba por día. Entonces él decía, hoy llegaron 250 uruguayos, hoy llegaron 300 uruguayos, hoy trajimos 500, hoy trajimos 1000. Y había una foto que decía, y también el pueblo peñarolense vuelve al país. Y mete una camiseta de Peñarol de un hincha bajando de un avión de Amazonas. Bien, Talvi. Bien, Talvi. Sí, señor. Recordemos. Vamos a la pausa. Talvi, una pausa? No. Talvi, muy hincha de Peñarol. Muy hincha de Peñarol. Sí. A ver, perdón. Es mentira lo de la pausa. Es mentira, la pausa mucho corte el cuento. Perdón, por las dudas, aclaremos. Talvi es muy hincha de Peñarol. Sí. Federico Lemos es muy hincha de Nacional. ¿De quién? De Nacional. El otro equipo. El que ganó ayer. Entonces, ¿qué hago? Bien ahí, con Fernando. ¿Qué hago, Curvelo? Veo el tuit y me indigno. Claro. En la cola para embarcar, estábamos todos. ¿No te indignaste ahora cuando mandé la pausa? Sí. Aeropuerto de Houston vacío. Era el apocalipsis. Y yo veo un tuit con una camiseta de del pueblo y digo, Talvi, ¿cómo me haces eso? Talvi estaba en ese momento. En la cúspide. Era Dios. Sí, claro. Entonces abro mi valija desesperado, porque yo tengo que tener algo acá, ¿viste? Y empecé a buscar. También viajás con una camiseta. Y empecé a buscar y no había nada. Yo sabía que no había nada, pero tenía que buscar algo. Y empiezo a buscar en la valija y saco un short de Nacional que encontré, que a veces lo uso para dormir. Me lo pongo acá, en el pecho, en el hombro, con el escudo. Me saco una selfie y pongo, el doctor Talvi, el pueblo tricolor también vuelve. Bien. Ajá. Ese tweet es el tweet más replicado de la historia mía en redes sociales. Porque, ¿qué pasó? Empezó a replicar periodistas deportivos, gente. Y toda la hinchada de Nacional. Claro. Y Talvi incluso, porque Talvi cuando hizo ese tweet se puso medio país en contra. Claro. ¿No? Entonces, y me acuerdo que me llamó un amigo, Martín Charquero, me dice, qué bien que tuviste, lo salvaste a Talvi, me dice, porque ahora lo está retirando del mundo. Bueno, así comenzó el proyecto Greg Mortimer. Porque me escribe por privado, me dice, qué grande, Fede, muchas gracias, un abrazo, qué suerte que volvés. Le contesto, le digo, estoy arriba del avión, gracias, estaba muy emocionado yo, y le digo, te pido un favor, cuando llegue déjame ir a filmar en el Greg Mortimer. ¿En serio? Me dice, sí. Bueno, y ahí empezó el proyecto. Ahí nació. Sí, o sea, te autorizó. Me autorizó. Y ahí fuiste con las cámaras. Perfecto. ¿Y ahí? Y ahí, resumímelo, no me la hagas muy larga, pero ahí empezó el proyecto. Una cosa es decir, fuimos a filmar y otra cosa y fuimos a filmar, ir a laburar. Pero no se podía, Fernando. No se podía salir a la calle. Bien, no había protocolo de filmación, no había nada. Le das un guión en tu No, cabeza. le digo, déjame, nos reunimos mañana en Cancillería con quien es hoy la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando, con el equipo del Ministerio de Salud Pública, Cancillería, para coordinar el operativo. Déjame firmar esa reunión. Déjame ver, tengo que preguntar, déjame firmar esa reunión, después vemos. Y fui, me metí en la reunión y firmé la reunión de coordinación y empecé a meterme en el proceso. En el mundo Greg Mortimer. En el mundo Greg Mortimer en tiempo real. Mientras se daban las reuniones de coordinación, mientras se cerraban, yo iba grabando, iba atravesando las vallas. Que ¿te preguntaban para qué era esa grabación? Lo que hacía era, yo adelantaba el proceso, la parte donde estaba la prensa vallada, yo iba un poquito más adelante, porque Salinas o Talvi me autorizaban, están con nosotros, y pasábamos. Entonces teníamos un acceso privilegiado. Bien. Eso es lo que pasó. Pero las autoridades nunca se pusieron celosas de esas imágenes.
Porque viste que a veces, no, ¿y para qué es? ¿Y qué vas a hacer con esto? Y No, yo básicamente, yo a Talvi me presenté con Salinas y les conté quién era, sabía. ¿Ya pensabas hacer algo? Yo sabía o presentía que lo que estaba pasando con Greg Mortimer iba a ser histórico. Pero no sabías qué hacer con eso. No sabía qué iba a pasar con eso. Bien. Pero sentía que iba a ser esas cosas hazañosas en nuestro país, que iba a ser un maracanazo, una tragedia de los Andes, que iba a ser algo de eso y lo presentía y dije, tengo que filmar. Y ahí empecé a trabajar y empecé a filmar en tiempo real. La película es importante esto decirlo, está filmada en tiempo real. ¿Un equipo solo? ¿Varios equipos? 2 equipos en simultáneo. Mira, ahí está el talento, ¿no? De los artistas, de la producción. Sí, claro, ¿no? claro. Es un guión. Es un don, claro. porque acá había 3 millones, no sé si 3 millones, pero 30.000 periodistas, editores, camarógrafos, que capaz que a ninguno se le ocurrió. Porque en aquel momento la prioridad no era esa, era salvarme. Exacto. No salir, no ir, no pensar, no nada, era salvarme. Fede, ¿en qué momento el guión se viene a tu cabeza? ¿En qué momento te pones a trabajar y decís, tengo que ir a Australia, tengo que ir a Nueva Zelanda, tengo que ir a hablar con los pasajeros que ya volvieron? Y yo creo que eso es también, ese momento es lo que también termina decidiendo el Ministerio de Turismo en tomar este proyecto y llevarlo al mundo. Creo que es el mismo proceso de razonamiento. Yo quería contar la historia vista desde afuera hacia adentro, no la historia del Uruguay nomás nosotros. Podría haber tomado ese camino, entrevistas locales, un refrito periodístico y construir una historia de algo que todos ya sabíamos. Yo quería subir al espectador al barco. Quería contarle al espectador lo que había pasado arriba del barco y quería que los extranjeros que vieron cómo Uruguay se comportó con ellos dieran su testimonio. Y ahí el desafío de producción se incrementó muchísimo. Tuvimos que viajar a Barcelona, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Colombia. En pandemia, viajamos en pandemia, por eso te decía 2 equipos, un equipo acá y un equipo viajando. Y inclusive tomando los relatos de estas personas en tiempo real, mientras los daños psicológicos inmediatos al desembarco todavía estaban latentes, antes de que comenzaran los juicios y todo lo que pasó después. Así que la decisión de producción fue tomada en un momento clave en donde quería yo desafiarme y también poner al Uruguay en el lugar que creía debía estar visto desde afuera, ¿no? No tengo la más mínima idea de lo que te voy a preguntar, por eso apelo a vos. ¿Es tu mejor película? ¿Es tu película emblema? ¿Perdiste mucha plata con esa película? ¿Estás haciendo guita con la película? ¿La película está en el circuito comercial? ¿Va a estar? ¿No está? ¿En el mundo cómo es? ¿O es algo así como que yo vivo de otra cosa? Esto lo quise hacer por el país. Yo vivo del cine, lo digo con total honestidad y no me cuesta y no se me cae un anillo al decirlo. Soy un privilegiado en este país de poder dedicarme al arte y vivir del cine. Tengo muchas películas que ocupan lugares importantes en mi vida. No podría decirte si es una de mis mejores películas o la que tengo más cariño. Es una película que le tengo mucho cariño y que hoy está embarcada en un proyecto de distribución inédito, y que yo me siento acompañado y respaldado por el Ministerio, porque el Ministerio de Turismo entendió, y para mí eso es muy valioso y importante destacarlo, Más bien, que es una carta de presentación para ellos. Entonces, lo que el doctor Burbero, por ejemplo, que me acompaña hoy, vivió en la Sorbona, o vivió en Santiago de Chile, o vivió en Costa Rica, vivió en los lugares, él lo vivió en carne propia, como embajador de nuestro país y como secretario general del Ministerio de Turismo, dijo, ¿para qué voy a contratar una campaña de comunicación si acá tengo lo mejor de nuestro país? Entonces me parece que eso fue también y yo me siento muy respaldado en ese sentido, porque como estandarte y como busca insignia de nuestro país, el Ministerio también lo entiende así. Claro. Sí, fue desde el Ministerio fue algo inédito en realidad. La pandemia para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Nosotros asumimos un 2 de marzo a la semana, un equipo nuevo, con todas las ganas, con toda la fuerza, después de 15 años de otro gobierno, bueno, venir a hacer cosas nuevas. Desapareció, se cerraron fronteras, puertas, turismo, todo el mundo sufrió a nivel personal y a nivel comercial, pero el turismo sufrió como nadie. Entonces lo vimos de una forma muy fuerte, toda la preocupación del sector privado, situaciones muy feas que vivió el sector. Cuando me vino a dar Federico con esta propuesta, yo confieso que bueno, en principio tuve mis reparos, y el hecho de verla me cambió la perspectiva, ¿no? Decir, si el Ministerio tuviera, y lo analizábamos con nuestros equipos, ¿no? Si tuviéramos que hacer una campaña para la promoción del destino Uruguay, no sé si algún creativo podría hacer algo similar. Profundo. Además, esto es algo real. Es un hecho histórico que pasó, no es ficción. Que está, exacto, no es ficción, muestra lo que es el Uruguay como país, está
realizado en una producción que es absolutamente impecable. Bueno, y tuvimos creo que la apertura para ver y aprovechar esa oportunidad, apoyar a la película, decidir hacer una campaña nacional, itinerante, al aire libre y gratuita, que ya tiene, Fede, creo que más de 65 reproducciones. Casi 100. Casi 100, 3 veces recorrió el país, lo que es también un instrumento que para democratizar la cultura también. Llegando gratuitamente, ¿no? Lo que permitió esto fue, a través del Ministerio, que cientos de miles de uruguayos vieran la película en forma gratuita. En todo el país. Que eso no es menor, ¿no? Más bien. Y lo otro que te quería comentar, las producciones audiovisuales, que después le podemos hablar si hay tiempo, y el apoyo que le da el gobierno a la producción audiovisual, es una herramienta muy eficaz para promocionar un destino turístico. Por ejemplo, la película Corazón Valiente, Braveheart, aquella de Mel Gibson, filmada en Escocia, provocó que el año anterior subiera un 300% el ingreso de turistas al país. ¿Por qué? Porque muchos turistas están eligiendo los destinos, como nos pasa a nosotros en nuestras casas, por los lugares que ven en una serie o en una película. Claro, tú ves la Toscana, Grecia, por ejemplo. En fin, ¿no? Entonces es una herramienta muy eficiente de promoción del destino turístico. Y acá, si bien no se muestra Uruguay como paisaje, se muestra lo que es un país. Claro, se muestra el Uruguay algo turístico, más, pero claro, se muestra el Uruguay real. Bueno, y en base a esa historia la gente quiere conocer más de Uruguay. Claro. Lo ves y lo dicen los protagonistas. De hecho, volvieron. Mortimer, ¿se acuerdan que volvió? ¿No? Bueno, hay algunas escenas emblemáticas de aquel que dice gracias Uruguay. El que ves al piso. Y mucha gente que me ha pedido la película en el exterior me ha escrito y me ha dicho, quiero conocer Uruguay. Quiero ser uruguayo. No puedo creer esta historia. ¿Cómo no me enteré? ¿Qué país que tiene? ¿Qué gente maravillosa? Quiero ir a Uruguay. Ya cuando ves, por eso hablo de la mejor versión de nosotros mismos. Sí, claro. Como pueblo, como sociedad. Eso también hoy en el mundo que vivimos, ya la gente no busca tanto la playa. La gente busca que si va a viajar, quiere llegar a un lugar donde haya un sistema de salud continente que lo reciba, un país seguro, un país que no haya delincuencia, un país que tenga calidez, que lo mime al turista. Experiencias, ¿no? Como se dicen ahora, ¿no? Sí. Y parte de cómo te recibe un país es una experiencia. ¿Cómo hacen en los países donde van? ¿Quién les hace de cabecera de puente? Tenemos productores locales que nos ayudan a coordinar y juntar las piezas que son necesarias para que el andamiaje funcione muy bien. Nosotros porque los uruguayos se tienen que enterar, tienen que enterar, pero nosotros queremos llegar al gran público. Entonces, los uruguayos van, pero invitan, en este caso la gente de Miami invitó amigos americanos, colombianos, mexicanos. Esa es la gracia. Claro, es un complemento, ¿no? Desde el sector público, bueno, en este caso nos ayudó el consulado, el cónsul general en Miami, Eduardo Busut, que ahora se está retirando. Fede hace la parte más privada, ¿no? De convocar, la prensa, etcétera. El evento además tuvo una muy buena repercusión en la prensa, y bueno, que de eso se trata, salir a promocionar Uruguay. Sí. ¿Cómo sigue la gira? ¿Estuvieron en Miami y ahora? Y ahora tenemos previsto Sydney, Australia, Melbourne y Canberra. Gira australiana en los 75 años este año de relacionamiento diplomático entre Uruguay y Australia. Mirá. Entonces el gobierno de Uruguay y la embajada de Australia dijeron, qué mejor que conmemorar este aniversario con este gesto de amor que tuvo el Uruguay para con 120 tripulantes australianos y neozelandeses. Entonces se va a hacer una función especial para... Casi que va a ser el mejor lugar, ¿no? Va a ser el mejor lugar, es el punto alto de la gira. Aparte hay prevista una función para los parlamentarios australianos. En la sesión especial del Parlamento se va a hacer una función especial para ellos, además de otras cosas que vamos a estar haciendo. ¿Cuándo va a ser, dijiste? Estamos entre agosto y septiembre porque tiene que coincidir con las sesiones parlamentarias, entonces estamos hablando con la embajada para hacerlo coincidir y con el ministerio articulando también. Después estaremos en España, Madrid, Barcelona, Valencia y algunas ciudades más de Estados Unidos como Nueva York, New Jersey, Boston y Filadelfia. Después se van a ir sumando seguramente, porque esto siempre es así, el efecto dominó, pues organizaciones que nos empiezan a convocar, queremos que venga la película. Yo acompaño la película, me parece que es importante que esto lo mencione, porque doy una charla posterior, doy una instancia de intercambio de 1 hora con los espectadores, que es muy valiosa, la recibo con muchísimo cariño, además es el intangible que yo más disfruto de mi trabajo. La gente cuando quiere saber cómo se hizo, cómo pasó, cuánto costó, cómo hace parecer una película, porque está con su hijo que está estudiando cine, cómo hace tanto que estoy acá, él es mi amigo mexicano y conoció la historia. Esas instancias son muy valiosas y hace que el público
que dice, no, la veo en Netflix después. Claro. No, pero está el director, andá. Y viene fulano, y como el otro día estaba Gastón Reino, mirá, va a estar el Tonga Reino y va a estar fulano y está el de Canal 12. Es como un encuentro que hace que no sea solo la película, sino que hay una instancia de acercamiento con nuestro país. Y esto también tiene o significa un apoyo muy importante para la industria audiovisual uruguaya. Sí, claro. Acá pasa una cosa muy interesante. Durante la pandemia, bueno, se cerró el mundo, no se podía producir en ningún lado. Y Uruguay fue uno de los primeros países en el mundo que a través de protocolos muy rigurosos permitió filmar. Eso hizo que la industria audiovisual uruguaya no solo no se detuviera, sino que creciera muchísimo. Sí, llegó gente del exterior a grabar. Pero por supuesto, se triplicó el monto de exportaciones por servicios audiovisuales del 2020 de 27 millones de dólares a más de 80 millones de dólares en el 2021. ¿Por qué? Porque vinieron productoras principalmente a Estados Unidos, ¿no? Plataformas como Netflix, Star Plus, Disney. ¿Te acuerdas que cerraron la Plaza Independencia, sí, claro, rodearon las palmeras de verde? Exactamente. La película de Keanu Reeves. Exacto. Y después ahora se filmó la de Amazon, la del presidente, la historia de Joao Belange. Sí, señor. Ahí estuvo el amigo Gustavo participando. Y sabés, Fernando, que el gobierno tiene un programa de apoyo a la industria audiovisual a través de la Agencia Nacional de Audiovisual, que permite reembolsos de dinero por gastos de producción hasta $1 millón de dólares y de postproducción hasta $500,000 de dólares. A eso le sumás las características naturales que tiene Uruguay en cuanto a distancias cortas, bellezas naturales, costas vacías fuera de temporada, una diversidad cultural en cuanto a inmigrantes que permite recrear. Hacen de Uruguay un polo muy atractivo, que eso impacta directamente también en el turismo, porque genera empleo, porque dinamiza la economía de la localidad donde se filma, impactando en el transporte, en la gastronomía, en el alojamiento, y como decíamos además al principio, muestra un destino, ¿no? ¿No la han presentado en algún festival? Sí. No es una película muy festivalera. Los festivales de cine tienen particularidades. Más glamour que otra cosa. Y quizás los jurados buscan otra cosa. Esto es una película que no tiene ese perfil. Cuando invité a Esteban hace poco al estreno de otra película mía que sí es muy festivalera, Somos Nuestras Montañas, Esteban me dijo, no me gustó tanto como Greco Mortimer, pero sin embargo es una película que está yendo muy bien en festivales. Ahí ves un poquito el perfil la película sobre la historia de los armenios, ¿no? Exacto. Va por ahí. Exacto. Otra cosa interesante de la película es, Uruguay es Estado miembro de la Asociación Mundial de Turismo. Claro. A raíz de esta pandemia se trabajó durante más de un año los países miembros con la Organización Mundial de Turismo para lo que es la elaboración de un código internacional de protección al turista en casos de emergencia. ¿Qué pasó? Bueno, la gente quedaba varada en un lado, en el otro, le devolvían, no le devolvían el pasaje, etcétera, puertos cerrados, etcétera. Bueno, se elaboró este código y Uruguay es uno de los primeros países que adhirió a este código. Es un conjunto, más que un código, se llama código, pero más que nada un conjunto de principios y recomendaciones que ahí se hacen para que cada Estado luego lo implemente en su legislación interna a la medida que no colida con los principios que ya tiene. En ese proceso estamos trabajando. Y bueno, en estas presentaciones del código, esta es una situación que justamente es de la que quería prever y resolver el código. Uruguay como país tiene una muy buena imagen internacional y por supuesto a nivel de la Organización Mundial de Turismo también. Exhibimos un tráiler de la película y la Organización Mundial de Turismo también ha visto en ella y en Uruguay como modelo de país, ¿no? Un ejemplo paradigmático de lo que es una situación de emergencia y cómo fue resuelta de buena manera, pero por voluntad del Estado uruguayo, ¿no? Claro, por ninguna obligación legal. Así que la OMT también ha tenido contacto con Federico y también están trabajando en eso. Bueno, y ahora que... Eso te iba a preguntar, tenemos que redondear la nota, pero se viene algo que yo ya he visto algunas imágenes que has tirado por ahí. He tirado alguna cosa. Con un nombre discutible, si se quiere hoy, que es VAR, ¿no? Exactamente. VAR, con V corta. Con V corta. ¿no? Video Assistant Referee, sus siglas en inglés. ¿Cómo es esa historia? ¿Por dónde va? La historia del VAR no es la historia del VAR, sino que es la historia del fútbol antes y después del VAR. ¿Qué hubiera pasado? El ejercicio que a los seres humanos nos gusta hacer muchas veces, el what if. ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera sido si ese gol de Maradona con la mano hubiera sido anulado? No con el resultado del partido, sino con la vida de ese ser humano, con Maradona, con el ídolo, con el Dios. Y muchas jugadas que puestas bajo la lupa y una revisión histórica que busca analizar las grandes injusticias del fútbol mundial y cómo eso torció de alguna manera la historia del fútbol mundial, puesta sobre la lupa en este documental, miniserie documental, que no solo
es una mesa de análisis deportivo donde vamos a ver si es mano o no es mano, fue gol o no fue gol. Lo que trata el documental es de analizar lo intrínseco del ser humano de acuerdo a cómo se posiciona frente a la injusticia en el día a día, en su vida, y cómo a veces los seres humanos, cuando una injusticia cometida, ¿no?, en favor del otro, es lo que uno cree que es justo para uno. Claro. Muchas veces hoy es injusto para él, pero para mí estaría bárbaro. Hoy todos los fines de semana estamos viendo hinchas de Nacional o de Peñarol viendo penales que no son penales y que solamente en la cabeza de un hincha de Nacional ve un penal donde pero ¿cómo puedes ver un penal acá que no es la percepción del ser humano de algo que considera injusto? Y de alguna manera también qué va a pasar con el mundo del fútbol ahora, cómo el fútbol se posiciona ahora ante esta herramienta tecnológica. Están los pro VAR y están los contra VAR, y a partir de ahí también hay un debate que trasciende mucho más que a los exjugadores o jugadores o técnicos. Hay filósofos, políticos, actores, gente común. Intenté que las voces que representan el documental, creo que viste el avance, sean lo más amplio posible. Sí, hay futbolistas, exfutbolistas, periodistas, dirigentes, ¿no?, actores, músicos, actores, filósofos, políticos, amantes del fútbol, que entienden que esta herramienta llegó para cambiar el deporte. Es casi que el último deporte donde la tecnología desembarca, y es donde más está costando que se acepte. Entonces, lo que pretende es desentrañar un poco este documental o esta miniserie documental es básicamente eso, ¿no? El fútbol como lugar, como paralelismo con la vida, de la justicia y la injusticia. El lugar es el fútbol, el lugar en donde los seres humanos queremos buscar la justicia, esa utopía, ¿no?, ese camino lejano que pretendemos. No se le cargan demasiadas tintas al fútbol cuando se le pone esa presión, ¿no?, de que tiene que ser más justo. Es que está dejando de ser un deporte. Es otra cosa. Bueno, acá podríamos discutir horas respecto al tema. Un programa aparte cuando lo hacemos. Un programa aparte. Como también podríamos tener un programa aparte, Fede, perdóname 2 minutos. Ayer estuvo acá, y me dirijo al doctor Curvelo, ayer estuvo acá el presidente del Correo, el coronel Navarrine. Y él nos comentaba que el directorio del Correo tiene 3 integrantes, él que es el presidente de Cabildo Abierto, un director del Partido Nacional y un director del Partido Colorado. Y usted integra, no un directorio, pero usted integra un ministerio donde el ministro es del Partido Colorado, el subsecretario es del Partido Nacional, y usted, que es el número 3 en el ministerio, es de Cabildo Abierto. Y ayer le preguntaba y le transmitimos la misma pregunta a usted. En medio de todas estas discusiones, idas, vueltas que hubo con el tema reforma, la coalición, las reuniones entre el senador Manini, el presidente, el Partido Colorado, etcétera, ¿cómo repercute, si es que repercute de alguna manera, en el relacionamiento de las máximas jerarquías, en este caso, de un ministerio tan importante como el de Turismo? Ya, casualmente, ayer con el ministro Tabaré estábamos hablando de este tema, justamente analizando, ¿no?, cómo, una coalición que tiene sus naturales desavenencias, ¿no?, como un ministerio, y en otras épocas no, los gobiernos se reservaban un ministerio entero para ello, ¿no? Y ahora, el Partido Nacional tiene un miembro en cada uno de los ministerios, y así correlativamente, en este caso, como bien decís, Colorado, el subsecretario Blanco y yo de Cabildo Abierto. Y lo primero, ¿sabes qué? Pasa por un tema de relacionamiento humano, ¿no? De la persona. De la persona, ¿no? De honestidad intelectual, de honestidad en la vida, en convivir diariamente. Son muchas horas por día que uno está trabajando ahí. Y en definitiva, eso es lo principal, ¿no? Siempre pueden haber diferencias, pero el ministro es un hombre con una gran experiencia política. Ha sido viceintendente, presidente de Antel, un hombre muy conciliador, muy respetuoso de lo que es cada jerarquía y de las funciones que le competen a cada uno. Eso crea entonces un ámbito natural de trabajo que en el caso del Ministerio de Turismo la verdad que funciona muy bien. Entendemos todos que el éxito del ministerio es el éxito del país, es el éxito para todos los uruguayos. No estamos con mezquindades personales y tratamos de no llevar al ministerio asuntos internos de cada partido político porque sería imposible. Entendemos que el objetivo común es el progreso y el desarrollo del turismo. En ese camino estamos y la verdad que tenemos un clima de trabajo donde todos estamos dejando todo en la cancha realmente, aportando mucho, trabajando mucho y por suerte muy pacíficamente y muy bien. Vos decías,
Tabaré Viera es político, Monseglio es un técnico. Monseglio es un hombre vinculado toda al la vida turismo, en la hotelería, principalmente. Claro. Bueno, él como subsecretario tiene algunas tareas que el ministro le encomienda, pero como decís, sí, es un hombre del turismo. Yo no soy un hombre del turismo, yo soy un abogado de más de 25 años de ejercicio en la profesión, docente grado 2 de Derecho Penal en la Universidad de la República, o sea que vengo totalmente de afuera y bueno, la pandemia, esa paralización me sirvió mucho, en definitiva, para conocer bien el funcionamiento del Ministerio de Turismo, toda la normativa que lo rige, el intercambio con los operadores, que en ese momento de tanta incertidumbre, las preocupaciones que tenían y empezar a conocer a las respectivas cámaras. Bueno, hoy ya me siento un hombre, uno más de la familia del turismo. Bien. Bueno, Fede Lemos. Para, dos cositas. ¿El próximo viaje? ¿El inmediato? Bueno, tenemos viajes distintos que estamos así intentando coordinar. Por ejemplo, hay un viaje próximo en París que estamos intentando porque el Ministerio tiene una agenda propia y el doctor Curvelo también intenta que muchas de esas presentaciones nosotros nos subamos. Coincidan. Y la agenda de la película va por otro lado. Perfecto. Y en donde también intentamos que el doctor... Perfecto. Entonces, coincidir con viajes es el trabajo por delante. Bien, claro. Depende, el Ministerio tiene presencia en muchas ferias internacionales, pero claro, a veces la película no da para pasar en ese evento, hay que elegir bien los eventos. Ahora tenemos, como dice Fede, en París, a fin de junio, lo que es la conferencia mundial de abogados de derecho aeroportuario. Vengo recién de una charla de movilidad urbana, ¿no? Una cosa que parecía el futuro y está cerca, ¿no? Vehículos, máquinas voladoras que, se calcula para dentro de 3 o 4 años ya hay ciudades trabajando en la legislación de cómo va a ser y prototipos ya funcionando, ¿no? Una cosa brutal. A fines de junio va a haber, como digo, en París, la 13ª conferencia de Derecho Aeroportuario Mundial en París. Greg Mortimer es un barco, pero claro, imaginemos una situación de emergencia en un avión. Más bien. Entonces no lo conocían, el código habla mucho de tema aeronáutico. Y además la parte aeronáutica fue fundamental para la por supuesto. Y se mostraron interesadísimos y yo voy a ir a participar y exponer y estamos viendo si también... Pero básicamente el horizonte más importante hoy que tiene el proyecto es Australia. Bien, y si hay alguien inadvertido que quiere ver Greg Mortimer hoy, ¿dónde lo ve? Bueno, estamos trabajando muy prontamente en el segundo semestre, o sea, a partir de... Hoy no va a poder ser, pero a partir de junio, que es mañana, falta muy poquito, vamos a trabajar con el Ministerio en 2 instancias a nivel nacional. El estreno de televisión abierta, en canal, ¿puedo decir el canal? Sí. En Canal 12. Bien. Y para el exterior y para el mundo entero, la proyección de la película para todo el mundo a través de una plataforma online del Ministerio. Bien. Y que después quede ahí. Y que quede alojada en el Ministerio, que va a funcionar, que es uno de los grandes desafíos que con el doctor Curvelo yo intenté que pudiera avanzar y lo pudimos lograr. Se transforma la página del Ministerio de Turismo en una especie de Netflix, ¿no? Propio, donde tiene un contenido alojado propio para los uruguayos del mundo y los extranjeros que quieran ver la película. Un contenido propio. Y capaz que después ya no solo la película. Otras cosas también. Otras cosas que pueden entrar, pero en este caso puntual es un proyecto puntual que el Ministerio aloja desde su página para el mundo entero. Es una promoción progresiva, ¿no? Más bien, para más después, obviamente... Y ahora sí la última. ¿Y VAR cuándo la luz? VAR vamos a estar lanzándola. Yo la quería lanzar antes del Mundial de Qatar, pero me aguanté y la piña de Cavani al VAR me dio la razón. Así termina la película. No sé si la película, pero en el tráiler lo vas a ver seguro. Es probable que antes tenemos la Copa América y tenemos el Mundial, un gran Mundial por delante. La Copa América es ahora 2024. El año que viene. 2024 creo que es en marzo. Marzo, abril. Va a estar justo antes de ese evento deportivo. Bien. Y además va a ser muy muy importante porque va a ser la última competición de Messi, en fin, hay como de Suárez también, hay como mucha... Después vamos a arreglar con el Ministerio de Turismo para que puedan poner también algunos goles de acá que no se ven, que la gente va a la cancha y se va antes de verlo, puede ir a la página del Ministerio a verlo. Ayer me pasó eso, justamente, en el Parque Central. Pasa que estaba con un niño, Fernando, tenía sueño, estaba lloviendo. Se decepcionó de la actuación de su equipo y se fue cuando iban 1-1. No, o sea, no me ¿Qué lo escuchaste? ¿Lo escuchaste en la radio? No me quería mojar. No lo escuché en la radio. Erró en el minuto 90 un gol, un juvenil de Nacional, y mi niño me dijo, papá, está lloviendo, vámonos. Vamos, mijo. Sí, vámonos. Vámonos, mijo. ¿Y cómo te enteraste?
me subo al auto, porque pasaron 6 minutos desde que me fui hasta que fue el gol. No escuché el grito, no escuché nada. Llego y el portero de mi casa, de mi apartamento, que es muy hincha peor, me dice, me estás jodiendo. Cuando me hizo, dije, no, o nos clavaron en la hora o ganamos. Digo, ¿qué pasó, César? Me dice, no, ganaron en la hora. Sí, claro. Yo no sabía nada. Dije, Vicente, hicimos un gol, ganamos. Me dice, papá, pero ¿cómo me sacaste antes? Y vos dijiste, pero me estás jodiendo. Le dijiste, pará, vamos a revisar el bar que fuiste vos el que me pediste. Estaba lloviendo, sí, parece que hubo mano, no sé, tengo que verlo, no vi nada todavía. No. Se cayó, no sé. No hubo mano. No hubo. Pero se cayó el muchacho y le pegó en la mano, escuché yo. ¿Qué muchacho? El gol de Nacional no hubo mano. No, hubo VAR y el VAR determinó que estaba bien el gol. Sí, yo creo que el VAR fue por una eventual posición adelantada que no. Yo cuando vi el gol y vi al juez revisando, le dije que no sé qué revisan. Ellos pedían mano. Y ellos pero pedían no fue mano de nada. Bueno, pero ellos pedían ni mano. Ni adelantada, nada. Señores. Estoy con 3 hinchas de Peñarol, ¿no? Claro. Sí. Federico Lemos, Ignacio Curvelo, gracias por habernos acompañado, un gustazo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es un gusto.